Muy bien, pues les repito, mi nombre es Juan Salvador López Luna, es el taller de Excel avanzado o el workshop de Excel avanzado y esta es la sesión número 2. Es decir, vamos a hacer un ejemplo de formato condicional donde queremos que las plantas que sean de California se sombreen en color verde. Entonces, vean, seleccionamos los datos, nos vamos a la ficha inicio y en formato condicional elegimos nueva regla. A continuación, elegiremos utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Damos clic en donde dice dar formato a los valores. Aquí es donde tenemos que poner la regla. Recuerden que las fórmulas siempre tienen que empezar con un signo de igual. A continuación, ¿qué queremos validar? Que en esta celda haya la información CA. Observen que aquí tenemos una referencia absoluta, es decir, qué es lo que va a pasar. Voy a aplicar formato para que ustedes vean qué es lo que pasaría. Le voy a poner, por ejemplo, relleno amarillo. Observen, estamos siempre buscando la celda B4 que haya CA. Vamos a dar clic en aceptar. Observen cómo todo se puso en amarillo. ¿Por qué? Porque sí se cumple la condición. En esta celda dice CA, que es California. Vean, si yo le cambio, por ejemplo, el texto, todo se desmarca. Entonces no está funcionando bien mi regla de formato condicional. ¿Cómo debería de quedar? La voy a deshacer. La voy a crear de nuevo. Selecciono mis datos. Formato condicional. Nueva regla. Vamos a utilizar una fórmula. Y empiezo a construir la fórmula. En esta celda quiero que se pinte cuando diga California o la abreviatura. Y le voy a poner un color. Doy clic en aceptar. Ahora, si se fijan, donde dice planta está en la columna B. Eso es correcto. No queremos que se desplace a la C ni a la D. Siempre queremos buscar las iniciales de California en la columna B. Pero queremos que vaya avanzando por filas. Es decir, que busque si hay C acá, si aquí dice California, si aquí dice California. Entonces, ¿cómo logramos eso? Lo que tenemos que hacer es quitar la parte absoluta de la fila y dejarla como relativa. ¿Para qué? Para que el formato vaya avanzando. Vamos a dar clic en aceptar y observen cómo ahora sí ya quedó correcto. Donde dice California está sombreado en amarillo. Quiere que sombreemos en verde las filas donde haya un 0. ¿Por qué? Porque donde hay un 0 sabemos que no hubo ninguna incidencia. Ahora, la mayoría de problemas cuando trabajamos con algún software como Excel no viene en saber utilizar o no el software, sino en el análisis de información. ¿De qué forma? Muy simple, ustedes podrían detectar que hay un 0 en alguna de las filas. Vamos a suponer que no conocemos ahorita funciones. Con puros operadores matemáticos, ¿cómo detectamos que hay un 0? Voy a seleccionar mis datos, formato condicional, nueva regla. Vamos a crear una fórmula y ¿cómo sabemos que hay un 0 en alguna de las celdas? Pues a mí lo que se me ocurre es esto. Recuerden, tiene que ser referencias relativas con respecto a la fila. Entonces, si la multiplicación de esto me da un 0, quiere decir que hay un 0, ¿no? Porque cualquier número multiplicado por 0, pues nos va a dar 0. Voy a aplicar el relleno verde, aceptar y aceptar. Observen cómo efectivamente donde hay un 0, las filas se pintan en verde. Voy a poner, por ejemplo, un 1 acá, y entonces se despinta, ¿no? Si yo pongo un 2, por ejemplo, aquí le cambio a 2 también, se despinta. Si pongo un 0,
se vuelve a sombrear con esta fila. Con que haya un 0, entonces se cumple mi condición. Continuamos con la siguiente instrucción. Dice, edita la regla de formato condicional de la hoja clientes para que se aplique a las compañías que solo tienen 2 registros. Nos vamos a la hoja clientes y dice que el formato condicional está en la columna compañía. Selecciono la celda, no es necesario que seleccione todo, me voy a formato condicional. En este caso voy a administrar reglas porque ya está creada. Y observen que es este de acá. Le damos clic en editar regla para modificarla. Y vean, aquí ya está un poquito más elaborada. Ya está usando una función contar.si. ¿Recuerdan qué hace la función contar.si? Cuenta celdas que cumplen un criterio. Entonces, analicemos qué es lo que está haciendo esta fórmula. Contar si decimos que cuenta celdas que cumplen con un criterio. Entonces, lo primero que hace es especificar el rango. Es decir, en todas las compañías. Va a buscar que solamente se repitan 2 veces. Y después del rango viene lo que es el criterio. El criterio, para empezar, es la compañía C. Va a buscar que va a buscar que se repita en todo el rango F4, F43, pero que solamente haya 2 coincidencias. Por eso cerramos con paréntesis e igualamos a 2. Entonces, si se fijan, aquí estamos teniendo otra vez un error de referencias. El rango sí es correcto que sea absoluto, porque si no, en la siguiente celda ya no sería F4, sería F5, F44. Es decir, se iría desplazando. Por lo tanto, es correcto que el rango sea absoluto. Después, el criterio. En este caso, mi criterio es la compañía C, que está en F5. Pero necesitamos que busque en todas las celdas de del rango que indicamos. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro error en esta fórmula? Pues nuevamente que estamos haciendo referencia absoluta al criterio. Esto sí debe de irse moviendo, ¿no? Primero buscamos en F5, luego en F6, en F7, etc. Damos clic en aceptar y listo. Observen cuando las compañías tienen más de 2 registros, porque tiene igual, entonces se pinta. Entonces, observen, podemos ir construyendo reglas de formato condicional más avanzadas. La única condición que les decía ayer es que el resultado de mi fórmula sea un valor verdadero o falso. Recuerden, para que se aplique el formato debe de ser verdadero. ¿Cómo estamos haciendo que el contar si me dé un verdadero? Cuando buscamos o cuando ponemos el igual a 2. Si se cumple, entonces se pinta. Si no se cumple, no se pinta. Dice, reordena las reglas de formato condicional de la columna fecha para que queden en el siguiente orden. Y nos da el orden, ¿no? Entonces, nos vamos a la columna fecha. Les decía, no es necesario que seleccionen la columna. Con que se coloquen en una celda que tenga el formato condicional es más que suficiente. Observen cómo tenemos algunas celdas pintadas en rojo, otras en dorado, etc. Entonces nos vamos a formato condicional. Elegimos administrar reglas y vean cómo aquí están las reglas que están aplicadas. Lo que hay que hacer, es colocarlas en orden. Entonces, primero debe estar relleno verde claro. Observen que está en segunda posición. Con estos botones que tenemos de flecha hacia arriba y hacia abajo, logramos reordenar estas reglas. Entonces, primero la verde. Después, la de amarillo ya quedó. Después, la naranja, que es esta de acá. Entonces, la subimos. Y por último, la de rojo. ¿Qué quiere decir? Que siempre le va a dar prioridad primero a esta celda. Es decir, si en las celdas se cumplieran algunas de las otras reglas, va a pintar siempre, o se va a mostrar más bien, la de color verde, luego la de amarillo, naranja y rojo. Entonces, esta tiene prioridad sobre las demás si llegaran a coincidir en la condición. Y listo. Muy sencillo esto. La siguiente. Dice, modifica las opciones de Excel para evitar que las fórmulas se evalúen automáticamente cuando cambian los datos.
no se deben evaluar las fórmulas cuando se guarda un libro. Okay. Cuando trabajamos con libros que tienen muchas hojas y muchas fórmulas, no sé si les habrá pasado, cuando abren el libro, se tarda mucho uno para abrirlo, y si hacen un cambio, como recalcula todas las fórmulas, se vuelve a tardar. Actualmente las computadoras pues ya tienen mayor memoria y mayor poder de procesamiento, entonces no es tan notable, pero cuando tenemos bases de datos muy grandes o con muchas hojas, esto sí se vuelve visible. Entonces, lo que podemos hacer es dejar que se recalculen automáticamente todas las fórmulas. Para esto hay que personalizar Excel. Nos vamos a la ficha archivo y en el panel lateral izquierdo damos clic en opciones. Nos va a abrir el cuadro de diálogo opciones de Excel. Elegimos la categoría fórmulas y entonces vean, aquí tenemos de manera predeterminada el cálculo del libro en automático. Por eso es que cada vez que ustedes presionan un enter y tienen una fórmula, se recalcula. Y si las celdas dependen de otras fórmulas, también se recalcula, ¿no? Entonces, lo que nos piden es que pongamos la opción a manera manual. Y vean nada más aquí, tengan cuidado, dice, no se deben evaluar las fórmulas cuando se guarda el libro. Entonces, deberíamos de quitar esta opción para que la opción que nos están pidiendo quede configurada correctamente. Damos clic en aceptar y listo. Yo lo voy a volver a activar porque si no, pues no vamos a ver los cambios que hagamos en nuestras fórmulas. Me voy a opciones nuevamente, elijo fórmulas y lo dejo como estaba, en automático, y damos clic en aceptar. Y listo. Y las instrucciones son las siguientes. Dice, inserta una fórmula en la celda D9 que calcule los ingresos del año 2, los cuales están dados por los ingresos del año anterior, más el crecimiento anual de los ingresos. Completa los ingresos para los siguientes años. Entonces, vean, tenemos una tabla de proyección y necesitamos calcular los ingresos del año 2. ¿Cómo están determinados? Observen, dice, están dados por los ingresos del año anterior más el crecimiento anual de los ingresos. Entonces sería la cantidad del año 1 más el crecimiento anual de los ingresos. Una simple fórmula, entonces pongo o hago referencia a los ingresos del año 1 más el crecimiento anual de los ingresos. ¿Hasta ahí ustedes creen que está bien mi fórmula? Observen, si yo presiono Enter, ¿qué es lo que hace? Al millón de la celda C9 le suma 10%. Como no sabe 10% de qué, pues él entiende que son 10 centavos. Por eso pone 1.000.000 con 10 centavos. Vean, nos da 1.000.000 más 10%, está perfecto. Si le quito los paréntesis, me da lo mismo. ¿Por qué? Recuerden que en Excel hay algo que se llama, bueno, más bien no en Excel, en matemáticas, hay algo que se llama jerarquía de operadores. Y entonces, la multiplicación se realiza siempre antes que la suma. Por lo tanto, lo que hace Excel es primero multiplicar esto y luego le suma los ingresos. No es necesario poner paréntesis. Presiono Enter. Y a continuación, completamos para los años siguientes, ¿no? Entonces, en los ingresos no los volvemos absolutos porque lo que estamos haciendo es tomar los ingresos del año anterior, es decir, del año 3, tomamos los del año 2 y así sucesivamente. Después dice, inserta una fórmula en la celda D10 que calcule los gastos del año 2, los cuales están dados por los gastos del año anterior más el crecimiento anual de los gastos, y los impuestos sobre los ingresos del año anterior. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Sería igual, y son los gastos del año anterior, más, nuevamente, sería este, que son los gastos del año anterior, por el crecimiento anual de los gastos.
pero esto lo vamos a volver absoluto. Ahora también nos pide que obtengamos los impuestos de los gastos, ¿no? Vean. Y los impuestos sobre los ingresos del año anterior, perdón, es sobre los ingresos. Entonces sería más los ingresos y le obtenemos sus impuestos. Como los impuestos tampoco cambian, vamos a volverlo absoluto. Y hasta ahí otra vez. Nuevamente les pregunto, ¿necesitamos paréntesis o no necesitamos paréntesis? Realmente no es que sea mejor porque Excel va a hacer, independientemente de tenga o no tenga los paréntesis, las operaciones en orden correcto. Tal vez para descripción de la persona que va a ver el formato, pues sí le ayudaría un poco a visualizar que está sumando esto y luego está sumando esto, ¿no? Lo completamos para los siguientes años y listo. La siguiente instrucción dice, completa los rangos de 11, G11 y de 12, G12. Entonces, aquí solamente hay que completar los rangos. Y listo. Nos da los beneficios, que no es otra cosa, observen, que la resta de los ingresos menos los gastos, y aquí nos da el porcentaje nada más. ¿Ok? Entonces, aquí solamente fueron utilización de fórmulas y referencias absolutas, y repasamos lo que eran la jerarquía de operadores. Vamos por la siguiente instrucción. Dice, genera 3 escenarios de acuerdo a la tabla proyecciones, y crea un resumen con los valores de los 3 escenarios que generaste. Perdón. Entonces nos pasamos a nuestro archivo y vean, los escenarios que tenemos que generar son estos 3, uno que se llame pesimista, otro moderado y otro optimista. Observen que tienen crecimiento de ingresos, que es esto de acá, crecimiento de los gastos, impuestos y los ingresos del año 1 y los gastos del año 2, ¿no? Entonces, ¿qué es un escenario? Es un conjunto de valores que guarda Excel que se pueden mostrar de manera dinámica. Es decir, para no estar cambiando estos valores en estas celdas, lo podemos hacer guardando estas 3 proyecciones. Vamos a ver cómo se realiza. Damos clic en la ficha datos y en el grupo previsión tenemos un botón que se llama análisis de hipótesis. Damos clic en análisis de hipótesis y elegimos administrador de escenarios. En este caso no tenemos todavía creados, vamos a agregar el primer escenario. ¿Cómo se llama el primer escenario? Lo pueden crear en el orden que ustedes quieran, ¿no? Voy a poner primero el pesimismo. Entonces pondríamos los valores 0, luego es el 10%, entonces es 0.1, el último es 6%, es 0.06, y damos clic en aceptar. Vamos a agregar el siguiente escenario, que ahora se llama moderado. ¿Cuáles son las celdas cambiantes? Van a ser las mismas. Damos clic en aceptar. Y en este caso observen que los valores para el escenario moderado coinciden con los valores que tenemos actualmente. Los dejamos. Vamos a crear el tercer escenario, que se llama optimista. Las celdas cambiantes son las mismas porque los valores a modificar son estos. Le damos clic en aceptar y ahora ingresamos los valores. Es el 15%, es 0.15, el siguiente es 4%, 0.04 y el último es 2%, que es 0.02. Y damos clic en aceptar. ¿Qué sentido tiene crear estos escenarios? Pues mostrar cómo varía mi tabla de proyecciones de acuerdo a los valores que yo acabo de ingresar. Observen que el que coincide ahorita es el moderado. Entonces, ¿cómo hacemos estos cambios? Yo tengo elegido el escenario pesimista. Vamos a dar clic en mostrar. Entonces, observen
cómo se ajustan los valores de las celdas cambiantes y por ende, como todas las celdas de aquí tienen fórmulas relacionadas con estas, también se actualizan. Vamos a dar clic en moderado, le pongo mostrar y entonces se actualizan mis valores. Y por último, el optimista. Le damos mostrar y listo. Entonces vean cómo sin guardar cambios, sin estar creando hojas diferentes, tenemos escenarios para mostrarlo o para hacer proyecciones de manera dinámica. ¿Qué nos pedía al final? Dice que crees un resumen. Observen, vamos a dar clic en donde dice resumen. ¿Cuáles son mis celdas de resultado? Depende de qué quiero visualizar con los escenarios. A lo mejor el porcentaje no me ayuda mucho. Yo quiero visualizar los ingresos netos en moneda, ¿no? Selecciono, doy clic en aceptar y listo. Observen cómo se genera una hoja con los escenarios, los valores actuales, el escenario pesimista, el escenario moderado y el escenario optimista. Y estas celdas son las celdas cambiantes, que eran el crecimiento anual, los gastos y los impuestos. Y estos son cada uno de los años. Perdón, dice, en la celda I8 de la hoja de cálculo financiamiento, agrega una fórmula que calcule la cantidad de pago mensual, suponiendo que el pago vence a principios del mes. Entonces, vean, hay una fórmula que se llama pago, que está dentro de la categoría de financieras. Y lo que hace es calcularnos un pago mensual con un interés también fijo. Entonces, nos calcula pagos mensuales con una tasa de interés fijo. ¿Cómo vamos a hacer esto? La fórmula se llama pago. Y observen que tiene estos argumentos. Tiene tasa, NPER, BA, BF y tipo. ¿Por qué hay algunos argumentos que están entre corchetes? Cuando ustedes vean que hay argumentos entre corchetes, eso significa que no son necesarios de especificarse. Entonces, vean, lo primero que nos está pidiendo es la tasa. En este caso es el interés anual. Ahora, aquí importante. Observen que me está pidiendo un pago mensual y este interés es anual. Como el interés es fijo, entonces lo que hacemos es dividirlo entre 12. A continuación, el siguiente argumento es NPER, que significa número de pagos. Tenemos los plazos mensuales, son 60, no hacemos más. Valor actual, normalmente siempre se utiliza como valor actual el préstamo. Es decir, en estos momentos, pues tienes lo que pediste, ¿no? En este caso, por ejemplo, 1,000,000 de pesos. Después, el valor futuro, es decir, cuánto quieres deber cuando se acaben estos plazos. Pues lo ideal es que no quiera, más bien lo que quiero es no deber nada, ¿no? Que ya acaba yo de pagar. Y después tenemos el tipo. Observen que si es 0 es al final del periodo y si es 1 es al comienzo del periodo. Es un ajuste por ahí que hacen los bancos y varían algunos centavos dependiendo obviamente de la cantidad, ¿no? En este caso la instrucción me pide que sea al comienzo del periodo. Si no les indicaran si es al comienzo o al inicio, se toma como valor predeterminado el 0. En este caso, sí me indica que sea al comienzo del periodo. Presiono Enter. Listo. Observen, como es una fórmula financiera y como es un pago, automáticamente le pone el signo negativo y lo pone en color rojo. Si a ustedes les causa conflicto el tener el signo negativo, pues lo único que podrían poner es un signo negativo antes de la fórmula y listo. Saben que tienen que pagar eso. Entonces, en su uso cotidiano lo pueden utilizar como ustedes gusten. Ok, entonces vamos a realizar la última acción de esta práctica. Dice, crear una tabla dinámica con los datos del rango B3 H46 de la hoja de datos en una nueva hoja de cálculo. Entonces, cabe aclarar que las tablas dinámicas nos sirven para resumir grandes cantidades de información y se llaman dinámicas porque podemos hacer ajustes para que nos muestren la información de una manera u otra, ¿ok? Entonces,
básicamente la utilidad de estas tablas dinámicas es resumir mucha información de manera visual. Y es muy sencillo hacerlas. Vean, lo que tenemos que hacer es colocarnos en alguna celda de los datos, siempre y cuando no haya algún espacio vacío como columnas o filas, no es necesario seleccionar los datos. ¿Por qué? Porque Excel determina toda el área que está contenida o que contiene datos y dice, bueno, pues abarco todo. El problema surge, les decía, si tienen columnas o filas vacías. De hecho, es un requisito para crear tablas dinámicas que no haya filas vacías o columnas vacías. A continuación, nos vamos a la ficha Insertar y observen que en el grupo Tabla tenemos tabla dinámica y tabla dinámicas recomendadas. Entonces, les decía, Excel trata de hacernos la vida más fácil, de analizar datos de manera muy rápida. Entonces, si tú no sabes qué aspecto quieres que tu tabla dinámica tenga, pues lo que puedes hacer es elegir una tabla dinámica recomendada. Observen cómo se seleccionó todos los datos, no fue necesario que yo seleccionara. Y a continuación, observen cómo nos ofrece algunos modelos o ejemplos de tabla dinámica que me puedan servir. Por ejemplo, voy a elegir solamente la primera para que ustedes vean. Y doy clic en aceptar. Entonces vean, aunque no es una cantidad tan exagerada de datos, pues sí, observen la diferencia entre tener esta tabla de resumen y tener esta tabla. Observen que lo que está haciendo es obtener los totales de ventas de cada una de las entidades o de los estados. Lo mismo lo pudimos haber hecho a lo mejor con una función que se llama sumar sí, pero la tabla dinámica nos ahorró todo eso. Voy a eliminar la hoja. Si tú quieres personalizar la tabla dinámica o quieres estar probando la mejor forma de distribución, pues puedes crear entonces una tabla dinámica vacía. Tabla dinámica, le ponemos en una nueva hoja de cálculo, damos clic en aceptar y listo. Observen que aquí aparece un recuadro. Esto es lo que se conoce como área de tabla dinámica. Si ustedes dan clic fuera, desaparecen mis fichas y desaparecen el panel de los campos. Cuando se colocan dentro, vuelve a aparecer el panel de los campos. Entonces vean que en la parte superior me aparecen todos los campos que tienen mi origen de datos, es decir, todos los nombres de columna, y abajo están las áreas de tabla dinámica. Entonces, aquí podemos empezar a jugar en cómo queremos visualizar nuestra información. Algo importante y muy útil es que, por ejemplo, cuando ustedes eligen algún campo que tiene números, normalmente lo pone siempre en valores y le asigna la función suma. Porque pues, normalmente queremos sacar o utilizar funciones de resumen para todo, ¿no? Para obtener pues tendencias o algunas otra información que nos pueda dar. Por ejemplo, vamos a hacer ahora, pues quiero obtener el total por regiones. Doy clic en región y observen también cómo automáticamente Excel determina cuál es la mejor posición para ponerlo y lo pone en las filas. A continuación podríamos obtener, o queremos saber más bien, la suma por región, pero por artículo. Entonces vean cómo se lo pone automáticamente en filas y dentro de los estados me está enlistando cada uno de los artículos y los totales. Puedo yo cambiar, por ejemplo, el artículo al área de columnas y entonces, pues también es una distribución respetable. Precisamente por eso se llaman tablas dinámicas, o en inglés se llaman pivot tables, porque lo que hacemos es estar pivotando o cambiando entre los campos para ver cuál es la mejor distribución. Entonces, realmente la utilidad de las tablas dinámicas surge cuando sabemos cómo queremos representar la información. Por ejemplo, voy a elegir vendedor y lo paso al área de filas, y entonces vean cómo ya tenemos ahora cada uno de los vendedores por su región. Voy a quitar región. Si a ustedes no les sirve esa distribución,
¿Cómo quitan un campo? Solamente lo ponen fuera de la tabla y se borra. Entonces ya tenemos a todos los vendedores. Voy a cambiarlo de zona. Ahí tenemos, por ejemplo, los artículos y al vendedor. Y tenemos un área de filtros, que vean qué es lo que va a hacer. Cuando yo coloque la opción de región en filtros, aparece en la parte superior y entonces podemos filtrar el área que queramos. Por ejemplo, quiero mostrar la de Alberta, le doy clic en aceptar, listo. Solamente me está mostrando la información de Alberta para cada uno de los artículos y para cada uno de los vendedores. Y entonces podemos estar mostrando información, mucha información de manera compacta en nuestra tabla dinámica. Ok, entonces, pues muchas gracias por su asistencia. Cualquier duda que tengan, nos pueden, mañana si quieren la resolvemos. También les mencionaba en el canal de YouTube, ya está el video de la sesión 1. Ahí también pueden poner sus dudas. Se las tratamos de contestar todas. Y también les pondremos el de la sesión 2. Les agradeceríamos mucho si se suscriben al canal para que nos apoyen de esa forma. Y pues por hoy sería todo. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Nos escuchamos el día de mañana.